Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero pedirles que se sienten unos minutos antes de empezar el sermón. Yo quiero darle gracias a Dios, en primer lugar, porque Él es el que merece el primer lugar en nuestro agradecimiento. Él me está permitiendo el día de hoy presentar lo que es mi sermón de graduación. ¿Sabe? Son 3 años los que tengo estudiando. Y llegar a esto fue resultado de un proceso el cual el Señor pues le ha placido llevarme. Tengo 6 años padeciendo una enfermedad, insuficiencia renal, problemas en los ojos y una serie de complicaciones, pero sé que tras todo esto y para gloria de Dios, el Señor se ha estado manifestando y me ha ido fortaleciendo. Él tiene un propósito. Cuando iniciaba estos 3 años, recuerdo que en las primeras materias me preguntaban si te entendía qué había tras este propósito por el cual iniciábamos el estudio. Y yo decía que aún no entendía qué era lo que Dios tenía para mi vida, pero sabía que estaba Dios tras el propósito, porque Él le había placido que mis circunstancias me llevaran a esto. Recuerdo muchos años atrás, muchos años, más de 20 años, la insistencia de uno de mis hermanos para que yo estudiara y me preparara teológicamente. Yo le decía que yo estaba bien en la iglesia, que estaba a gusto con lo que estaba haciendo y que no sentía que hubiese un llamado realmente sirviendo en el liderazgo, en la alabanza, pero pues hace 6 años las circunstancias cambiaron en mi vida y me llevaron a este proceso en el cual entendía yo que tenía que aprovechar y redimir el tiempo que Dios me estaba dando y redimirlo en prepararme para esto. Ahorita estoy terminando ya estos 3 años, estoy presentando este sermón y para eso agradezco a usted como iglesia por recibirme, agradezco al pastor por darme la oportunidad, además de que fue uno de mis maestros en algunas materias, al igual que mi hermano Tommy también, y les agradezco a los maestros que siempre estuvieron dispuestos a entregar mucho de ellos para yo recibir esta capacitación. Agradezco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, el hecho de que me hayan comprendido, me hayan apoyado, a mi madre, que también me haya impulsado, me haya dado palabras de aliento. Y no puedo evitar sentir también algo de nostalgia. Mi papá, cuando iniciaba yo esto, me acompañaba, me animaba, me impulsaba. Y recuerdo que una de las cosas que nos dijo la directora del instituto hace 3 años fue: durante estos 3 años probablemente muchas cosas vayan a ocurrir en su vida, pero es menester de usted permanecer fiel y mantenerse en este propósito que tiene en su vida. Muchas cosas cambiaron. Dios decidió que llegara esta pandemia. Como consecuencia de esa, se fuera mi papá, un pilar en mi familia, un hombre que siempre nos impulsaba, en el cual reposábamos en muchos aspectos. Y pues nostalgia definitivamente hay en mi vida. No puedo evitar el pensar que me hubiera encantado que estuviese sentado en una de las bancas escuchándome, dar el mensaje de la palabra del Señor, pero a Dios la gloria, que Él decidió también llevarlo y pues eso también es motivo por el cual glorificar el nombre de Dios. Así que quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, un salmo muy conocido. Vamos a dar lectura de los versículos 14 al 16, solamente 3 versículos de este salmo, del Salmo 91. Cuando lo tenga, indíquemelo por favor con un amén. Dice la palabra del Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre eterno, Dios lindo, Dios bello y hermoso, Señor. En esta tarde, Señor, me presento delante de tu presencia para pedirte, Dios, que todo aquello que salga de mi boca sea palabra, Señor, que ministre la vida de mis hermanos como ha ministrado la mía, Señor. Padre eterno, que nos conforte, que nos aliente. Dios eterno, habla tú, no yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Si yo le preguntara a mi hermano, ¿usted quiere ser bendecido? Esa es la respuesta que esperaría. Sé que todos queremos ser bendecidos. Y el título que he puesto a mis sermones: ¿cómo ser bendecidos por Dios? ¿Cómo ser bendecidos por Dios? Y sabe, Dios establece en las Escrituras acciones que el hombre debe hacer para ser bendecido. Y cuando hablo de acciones para ser bendecido, hablo de actividades que al cristiano le conviene hacer para que como resultado de ellas pueda ser bendecido. Actualmente, la filosofía de muchos cristianos se pronuncia de una forma enfática en un Dios que bendice, como si esa fuera la única función de Él. En el hecho de estar solamente recibiendo de Dios bendición de Él, sin considerar nosotros si de parte de nosotros existen responsabilidades. En relación a esta idea, la porción a la que dimos lectura nos permite entender y comprender que hay bendiciones y cuidados especiales que Dios nos da en retribución a cuando nosotros llevamos a cabo ciertas acciones. Nos permite ver que podemos ser bendecidos cuando usted y yo realizamos esas actividades. Ser bendecidos en respuesta a llevar a cabo estas acciones, en ser diligentes a estos consejos, es una premisa que encontramos en las Escrituras. Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos habla de las bendiciones que hay en la obediencia. Esta porción a la que dimos lectura también nos permite entenderlo de esa forma. El Salmo 91, mi hermano, es un salmo muy importante y ampliamente reconocido. Tal vez de entre los salmos e incluso de todas las Escrituras, hoy en día podría ser el más conocido, el más popular. También es de nuestro conocimiento que el uso de este salmo en muchos casos se coloca en el terreno de una cábala, como si se tratase de un amuleto para protección, y provoca una confusión en relación a la comprensión que debemos de tener de este salmo. ¿Sabe? Mientras preparaba este salmo, mientras yo preparaba este sermón, me encontré con una buena cantidad de publicaciones en el internet
que daban una muy mala aplicación a este salmo y evidenciaban la necesidad que se tiene y que tenemos de conocer en esencia adecuadamente este salmo. Recuerdo que una de esas publicaciones, su eslogan decía: el Salmo 91 ha demostrado su poder a lo largo de la humanidad. Y continuaba en esta publicación y decía: protege tu salud y tu hogar con el Salmo 91. Pero no suficiente con eso, se atrevía a decir el Salmo, la publicación: Dios, con el uso de su energía que está en el universo, te da la protección cuando cantas el Salmo 91, el cual sirve para resguardar el hogar y a las personas. Ejemplos como el de esta publicación son evidencia de un error en el cómo se entiende y del cómo se asume este salmo. Lo que es una muestra a todas luces de la necesidad de conocer adecuadamente en qué consiste o cuál es la enseñanza que hay detrás de este salmo. Ahora bien, cuando lo escudriñamos con cuidado, nos podemos dar cuenta que Dios menciona a través del salmista una serie de acciones para ser acreedores a cuidados especiales y que conviene que llevemos a cabo en nuestra vida para poder obtenerlos. Hermanos, les invito a que me acompañen unos minutos más para que podamos como creyentes conocer cuáles son las 3 acciones que Dios a través de esta porción del Salmo establece para ser acreedores a algunas bendiciones. Analicemos qué dicen estos versículos. El verso 14 de este Salmo inicia con una declaración de suma relevancia: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Una expresión que nos presenta la primera acción que debemos tomar en cuenta. La primera de las acciones que debemos considerar: debemos amar a Dios. Debemos amar a Dios. Es decir, que lo primero que debemos hacer para ser acreedores a estos beneficios es el hecho, escúcheme bien, incuestionable, el hecho incuestionable de amar a Dios. Y es que Dios está interesado, mi hermano, en que cada uno de nosotros, en que usted y que yo le amemos. Esto es muy importante y debe de quedar claro, debe de quedar guardado en su mente y en su corazón. Debemos amar a Dios. Recordemos y siempre tengamos presente una de las primeras cosas que Dios mandó al hombre. Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mi hermano, fue uno de los primeros mandatos que Dios dio al hombre, que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y lo dio con el único propósito de que el pueblo lo practicara y de esa forma lo honrara. También vemos que este mismo mandato
Este mandato que se registra en el libro de Deuteronomio a través de Moisés, este mismo mandato, el Señor Jesús, sí, el Señor Jesús lo enfatizó. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el Señor Jesús añade algo más y dice: este es el primero y grande mandamiento. Vea la importancia que Dios le da a este mandato. ¿En qué lugar lo coloca? Este es el primero y grande mandamiento. Es necesario amar a Dios para que podamos ser bendecidos. Les preguntaba a un principio: ¿quieren ser bendecidos? Y dijeron: amén. Debemos amar a Dios. Ahora bien, entendamos algo que es muy importante y que de igual manera debe quedar muy claro. Amar a Dios no se trata de un sentimiento, tampoco es una emoción. Es decir, no es: hoy quiero amar a Dios, hoy tengo unas ganas impresionantes de amar a Dios. No, amar a Dios no es un sentimiento ni es una emoción. Amar a Dios, mi hermano, escuche bien, amar a Dios implica obedecerlo. Significa guardar sus mandamientos. El Señor Jesús lo dijo. Juan 14:15 dice que el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que ser obedientes a Dios es amar a Dios. Implica obedecer lo que hay en las Sagradas Escrituras. Que vivamos acorde a ella. Que caminemos de acuerdo a las pautas que se registran en la Biblia. Que si la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres, entonces los honremos y que lo hagamos sin condiciones. Que si la palabra de Dios nos dice que obedezcamos a nuestros pastores, entonces les hagamos caso y sigamos sus consejos. La palabra de Dios dice: seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, procuremos la paz entre nosotros y evitemos las disensiones, los pleitos, porque esa es la instrucción que está en la palabra. Efesios 4:31-32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Todo esto, mi hermano, es una instrucción que está en la Escritura. Usted ama al Señor. Usted debe amar al Señor, debe obedecer al Señor, debe obedecer la instrucción. Entonces, quite de usted toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Obedezca las instrucciones que hay de parte de Dios. Porque al obedecer al Señor, mi hermano, al obedecerlo, no le está mostrando su amor, le está amando. No le está mostrando su amor, le está amando. Y al amarlo, usted, mi hermano, se está colocando en una posición para ser bendecido. Lo repito, al obedecerlo, no le está mostrando su amor,
le está amando y al amarlo se está colocando en una posición para ser bendecido. El verso 14 nos dice textualmente que si amamos a Dios, Él nos liberará. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo primero que obtiene un corazón rendido es la libertad de culpa y del poder del pecado. Es decir, cuando amamos a nuestro Dios, Él nos ofrece por medio de Jesucristo esta libertad. Si tú le amas, escúchame bien, si tú le amas, lo obedeces. Si lo obedeces, el sentimiento de culpa por el poder de pecado se va. Eres libre de él. Dios te bendice haciéndote sentir libre. Si tú le amas, lo repito, lo obedeces. Si lo obedeces, el sentimiento de culpa por el poder de pecado se va. Eres libre de él. Dios te bendice haciéndote sentir libre. El Salmo continúa diciendo en el mismo verso 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ha conocido mi nombre. Aquí es donde encontramos otra de las acciones para ser bendecidos. La segunda acción para poder ser bendecido. Debemos conocer a Dios. Y para entender mejor qué implica conocer a Dios, qué es lo que realmente significa, necesitamos estar conscientes que a Dios solo podemos tratar de conocerlo en cuanto a su carácter, a sus atributos y a su personalidad. Él no es una persona física, tangible como usted y yo. Entonces, debemos enfocarnos en tratar de conocerlo en cuanto a ese carácter de Él. Tratar de conocer su bondad, de qué se trata su misericordia, en qué consiste su amor, en qué consisten otros más de sus rasgos, de ese carácter que nos hacen sentir amados. De tratar de conocer esos atributos, tales como su omnipotencia, la omnipresencia, su omnisciencia, entre otros más de sus atributos que nos llenan de confianza en cuanto a su cuidado. Y tratar de conocer esa personalidad de un Dios sanador, de un Dios proveedor, de un Dios dador de paz, que es nuestro pastor, entre otros más de los rasgos de su personalidad que nos ofrecen confianza. Conocer esas características de Dios deben de ser las que nos ocupen a usted y a mí. Ahora bien, lograr conocer a alguien, tenemos claro que es algo que requiere del anhelo y del deseo por pasar tiempo con él. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted entiende que es importante pasar tiempo con esa persona. Para poder conocerla, necesito interactuar con ella. ¿Sabe? Lo mismo pasa al conocer a Dios. Para decir que hay conocimiento de lo que es Dios,
Es necesario que la persona sea una persona que se caracteriza, escuche bien, se caracteriza por pasar tiempo buscando de la presencia de Dios, buscándolo en los tiempos de oración, buscándolo en ese tiempo de vigilia, en los tiempos de prédica, de enseñanza de la palabra, en esos tiempos en los que normalmente y tristemente las iglesias tratan de evitar. Son los tiempos de menos concurrencia. El culto de oración, el culto de escuela dominical, de enseñanza, en el cual podemos conocer a Dios. Es importante que le demos nosotros esa importancia a estos servicios para poder conocer a Dios. Cuando usted se ocupa, mi hermano, en procurar conocer a Dios, está realizando otra acción más, la segunda que he mencionado, para poder obtener bendición de parte de Dios. En ese sentido, el mismo verso 14 declara: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Así que en la medida que usted procure conocer a Dios, en esa medida el Señor lo pondrá en alto. En esa medida lo sacará del hoyo en el que se encuentra. Conforme usted va conociendo a Dios, ese problema en el que está, esa circunstancia por la que vive, ese pozo en el que se encuentra, lo superará. Saldrá de él. Será una prueba superada. Porque al conocerle, entendemos que no habrá pozo, no habrá problema o circunstancia que nos hunda o que nos sumerja en él. Y la última acción que encontramos en estos versículos y que como hijos de Dios debemos atender o que debemos realizar, lo encontramos en el verso número 15. Aquí podemos ver que dice: me invocará y yo le responderé. Podemos notar, podemos observar que es Dios mismo el que está diciendo, el que está enfatizando. Otra acción más, la tercera de estos versículos, para poder ser bendecidos, debemos invocar a Dios. Es decir, debemos clamar a Dios. ¿Pero qué entiende por clamar a Dios? ¿Qué es clamar a Dios? Muchos pudiéramos pensar, o quizás creemos que clamar a Dios se refiere a pedirle, o probablemente solamente quiera decir o quiere pensar usted que se refiere a orar con Dios o platicar con Él. Pero es necesario, mi hermano, que comprendamos que existe una diferencia entre orar a Dios y clamar a Dios. Una diferencia que se enfoca en la intensidad con la que le buscamos, en la forma en la que le oramos a Dios. El primer versículo del Salmo 42, el salmista expresa: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí podemos dimensionar la forma y la intensidad con la que se puede comprender la acción de clamar.
Y para eso quiero que pensemos en el siervo. Después de largos recorridos, o quizás después de un buen tiempo buscando esas corrientes de aguas para saciar su sed. Imaginemos a este animalito, imaginemos la forma con la que buscaría esa fuente que atienda esa necesidad. De esa misma forma es en la que Dios nos pide que le busquemos. Con esa misma intensidad, con esa misma pasión, es como Dios pide y espera que nuestra búsqueda y que nuestro anhelo por estar en comunión con Él sea el más grande, el más intenso, que sintamos una necesidad constante por pasar tiempo con Él. Y mi hermano, eso ocurre en la medida que le clamamos, en la medida que el clamor a Dios forme parte de su día a día. En ese sentido, mi hermano, en ese sentido es que quiero que vea lo que dice el verso 15. Me invocará y yo le responderé. Dice que si le clamamos, Él nos responderá. ¿Qué vemos aquí? Vemos certidumbre. Encontramos confianza en el hecho de que al clamar habrá respuesta. Dios le bendice cuando usted le clama. La acción que encontramos en esta porción es el clamor. Y la bendición es que Él le responde. Sus oraciones, mi hermano, sus oraciones no entran en saco roto. La mejor respuesta a su oración va a llegar en la medida que usted le clame. Me invocará y yo le responderé. Es una promesa. Es una promesa. Es una de las bendiciones de Dios cuando usted le clama. No se goza, no se siente tranquilo, no lo llena de paz. Él le responderá. Estos versículos terminan diciendo: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vemos cómo nos dice que estaría con nosotros en la angustia. Encontramos una promesa de Dios de comunión en los días más angustiosos, en esos días más tristes, más complicados que pasamos. Y es que definitivamente, mi hermano, si Él está con nosotros en esos días, entonces no hay por qué temer mal alguno, tal y como lo declara el Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No hay por qué temer, sin importar sus circunstancias. Si usted ya clamó al Señor, no hay por qué temer. Dios le bendice echando fuera el temor. Qué bendición que podamos en este mundo lleno de circunstancias y de situaciones que en muchas ocasiones nos atemorizan, sentirnos libres del temor. Podemos ver también que al clamar a Dios, Él nos glorificará. Es decir, hacernos dignos de honra y de prestigio. Al ser ustedes hombres, mis hermanos, y mujeres que claman al Señor de día y de noche,
se darán cuenta de cómo Dios los coloca en esa posición. Mucho tiempo de nuestra vida lo pasamos trabajando y buscando esas posiciones y esos lugares. Pero Dios aquí, mi hermano, aquí nos dice que nos bendecirá haciéndonos dignos de honra y de prestigio en la medida que le clamamos. Y ya por último, nos dice que al ser unos cristianos que le clamamos a Dios, Él nos saciará de larga vida. Nuestros días aquí en la tierra serán tan largos, escúcheme bien, serán tan largos como sean necesarios para la honra de su nombre, con la largura de días suficientes para que el propósito de Dios en su vida se cumpla. Así que si usted es una persona que día a día toma de su tiempo para clamar e invocar a Dios, usted podrá sentirse tranquilo, porque Dios será con usted. Estos versículos, mi hermano, nos dicen que Dios le bendecirá respondiéndole, estando con usted en los días más angustiosos. Nos hará dignos de honra y de prestigio y nos saciará de larga vida. Y en conclusión, es necesario asumir como nuestras estas acciones, asumir como nuestras las acciones que Dios a través del salmista nos muestra para acceder a estas bendiciones. Para aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas, obedeciendo las instrucciones de su palabra, para aquel que procura conocer al Señor, haciendo muy suyo estos momentos de reflexión en su palabra, esos momentos de intimidad y de comunión con Él, y para aquel que con todo su corazón y en todo tiempo clama a Dios, es que son estas gloriosas bendiciones. Así que si tú, mi hermano, eres quizá alguno de esos cristianos que se habían o se están perdiendo de estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, hoy puede ser el día en que inicies o reanudes este nivel de relación que Dios pide de nosotros para hacerlo. Y hago la invitación, mi hermano, en este momento, para que aproveches esta oportunidad y eleves a Dios una oración. Si tú consideras que tu relación con Dios debe ser con ese amor, esa entrega y ese clamor, y que además estás convencido que necesitas conocerle de una mejor manera, aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Y quiero pedirte que te pongas de pie y pases a este altar. Dios tiene bendición para tu vida, mi hermano. Te preguntaba a un principio si tú querías ser bendecido, y escuché un amén. En este altar, el Señor te espera para bendecirte. Yo creo que tú amas al Señor. Yo creo que tú obedeces al Señor. Yo creo que tú quieres conocer al Señor. Y estoy convencido que tienes en tu corazón el anhelo por elevar un clamor a Dios. Aprovecha esta oportunidad. Son estos los momentos que Dios tiene para bendecirte.